nada, muchas gracias, Celia. La verdad es que tenía muchas ganas de evento presencial. Pero bueno, me comentaban ayer que el partido de fútbol del Valencia, que por fin se abría al público, que habían 5.000 plazas, fueron 3.000. O sea, que es cierto que todavía la gente está un poquito reacia al movimiento, pero yo creo que es momento ya de empezar a movernos. Bueno, como decía Celia, vamos a empezar. Yo voy a hablaros un poco de los retos y las oportunidades en el sector industrial. La industria ha tenido dificultades ya desde los últimos años. El COVID, digamos, le ha impactado todavía más, pero llevaba ya arrastrando dificultades desde hacía muchos años, motivados por la deslocalización, pues la fabricación de productos con mano de obra intensiva en otros países y en España, sobre todo, por la gran tendencia, digamos, al uso y a la venta de servicios. Entonces, el COVID, de alguna manera, pues sí que es cierto que ha acelerado, digamos, la necesidad de la digitalización en la industria. Entonces, un poco de alguna manera, en las industrias se aparecen dos grandes necesidades. Por un lado, cómo consolidamos todo lo que se llama Industria 4.0, que es el uso de las tecnologías disruptivas como el Big Data, el Internet of Things, etcétera, todo bajo un proceso de integrado para automatizar los procesos. Y sobre todo un pilar importante es cómo conseguimos que las personas de las organizaciones se adaptan, digamos, a estos nuevos cambios. En la mayoría de las empresas industriales todavía la gente no tiene competencias digitales necesarias para abordar, digamos, estos dos grandes procesos. Entonces, como os decía, de una manera muy rápida os voy a hablar de un poco de algunas cifras que se están moviendo en el sector industrial, para luego hablaros de ciertos retos, una manera de hablar de problemas, pero en un plan positivo, como un reto, y sobre todo hablaremos de oportunidades que las tecnologías brindan a las industrias. Todo esto intentaré rápidamente, en los 15 minutos que Celia me va a dejar, pues hablar de algunos casos de éxito. Bueno, en cuanto a cifras, hay muchísimas. Esto todo nace de unos informes de tendencias que tenemos en TIC Negocios y que vamos actualizando de manera semestral. Entonces, bueno, aquí os resumo algunas de las cifras que aparecen en el informe. Bueno, por ejemplo, lo del PIB. El PIB en la industria es el 16%. El objetivo que tiene España es que alcancemos el 20%. Esto está lejos, solo lo consiguen actualmente 3 comunidades y, bueno, como os decía, la industria ha ido un poco a la baja en estos últimos años. El 14% del empleo se genera en la industria. Sabéis que es un empleo de mayor calidad y es interesante, digamos, que podamos incrementar, digamos, el posicionamiento de la industria. Una cosa que me ha sorprendido es que el 85% de las industrias son micropymes. Micropymes son aquellas empresas que son de menos de 10 trabajadores. Esto en el montante general de todos los sectores empresariales se alcanza incluso el 97%, pero bueno, un 85% me ha sorprendido. Eso es un gran problema, digamos. El tamaño implica que hay dificultades en la digitalización y dificultades en la internacionalización de las empresas. Entonces, es importante conseguir tamaños de empresas más grandes. Bueno, luego tenemos otra cosa que me ha sorprendido, es que el 25% de estas empresas todavía, de estas microempresas, no tenían ordenadores en el 2019. Esto también me ha parecido curioso, todavía que a estas alturas, fijaros, en empresas industriales, aunque sean pequeñas, todavía en el 2019 yo supongo que el COVID les habrá hecho cambiar y que actualmente pues ya eso será de otra manera. Y luego lo que sí que me ha sorprendido también es que el 70% de las empresas industriales cuenta ya con un plan de transformación digital frente a un 26% que era en el 2018. Bueno, esto es un poquito así como grandes cifras. Si luego al final pondré la URL donde están los informes y podréis entrar más en detalle. Vamos a hablar un poco de los retos, o bueno, depende cómo lo veamos, de los posibles problemas o retos que tienen que adoptar las empresas industriales. El primero sería cómo afianzar las bases de la cuarta revolución industrial. Bueno, un poco, esto ya se ha hablado mucho de que el vapor fue la primera revolución, luego fue la electricidad, luego fue la electrónica, las TICs y la automatización, y ahora esta conjunción, digamos, de tecnologías disruptivas que han aparecido, como os decía, como la robótica, la inteligencia artificial, etcétera. Toda esa combinación de tecnologías han hecho que se hable de la industria 4.0.
Básicamente, aquí la pregunta que se harán las industrias sería ¿qué puedo hacer, digamos, en este contexto? Bueno, básicamente, lo primero que tendrían que hacer es identificar estas tecnologías y ver de qué manera en su empresa les pueden apoyar o resolver ciertos problemas o necesidades. Eso sería lo primero. Y lo segundo sería invertir en hacer un plan para poder abordar un plan de transformación digital con cierto criterio y con cierto orden. Por otro lado, yo pienso que también es importante que los mandos intermedios, estamos hablando de industrias, aunque no sean especialistas en estas tecnologías, estaría bien que al menos tuvieran ciertas nociones para poder entender cómo esas tecnologías les impactan en su empresa y luego cuando aborden proyectos de digitalización en las industrias, que puedan entender el lenguaje, digamos, de las empresas tecnológicas que van a aparecer para poder abordarlos. El segundo reto sería la resiliencia y digitalización en la nueva normalidad. Un poco el concepto este de resiliencia está apareciendo bastante últimamente y es un poco la capacidad del ser humano de adaptarse a dificultades grandes y de ello sacar cierto beneficio. Esto, bueno, un poco me recuerda a la teoría de Darwin, ¿no? de la adaptación, ¿no? El ser humano, y en el COVID se ha visto claramente que en un periodo récord hemos sido capaces de sacar multitud de vacunas. Está claro que los intereses económicos han influido, pero ha demostrado, digamos, que el ser humano es capaz de adaptarse en los momentos de dificultad. Estos momentos de incertidumbre y de volatilidad, etcétera, se venían hablando ya hace años. Le llamaban en el concepto VUCA, que es en inglés, ¿no? Pero volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces el COVID ha hecho, digamos, acrecentar, digamos, esas incertidumbres y se ha concretado en un descenso de la demanda, ¿no? Entonces, bueno, aquí las industrias están como tomando dos direcciones. Por un lado, redirigir su actividad hacia la nueva demanda de la nueva normalidad, o bien digitalizar y soluciones tecnológicas para reinventarse y mejorar su productividad. Digamos que esos serían los dos grandes caminos que se están tomando. Voy un poquito rápido. Más colaboración público-privada. Bueno, aquí el contexto es que, como os decía, España está por debajo de la media de productividad, digamos, a nivel europeo, esto ya desde hace tiempo. Entonces aparece, digamos, la necesidad, también lo decía la Diputación, la necesidad de la colaboración entre lo público y lo privado. Entonces, bueno, habréis oído hablar ya de los famosos fondos Next Generation, que los 140.000 millones de euros que llegarán a España dentro de poco y en un plazo, bueno, que van a ser durante un plazo hasta el 2023 o más, donde va a haber financiación, digamos, y con carácter preferente a proyectos tecnológicos avanzados de esta tipología. Además, también se habla de la otra pata importante, que es cómo se afianza, digamos, los perfiles tecnológicos a través de programas de formación profesional, para que esos perfiles atiendan más a las necesidades reales del mercado. La gestión de las personas. También se ha hablado mucho de la gestión de las personas. En este contexto, la OCDE habla de que en 10 años se perderán más de 65 millones de puestos de trabajo, producidos sobre todo por la automatización de los procesos. Esto inquieta mucho a los seres humanos, ¿no? Entonces, las empresas deben, de alguna manera, potenciar la tecnología, pero para ayudar a la protección de los empleados. Y se tienen que combinar también herramientas como el teletrabajo o las reuniones virtuales, aparte de hacer planes de formación que, como os decía, que favorezcan que esas personas se vayan adaptando a los nuevos trabajos que están saliendo y que son muy variopintos y muy diferentes de lo que ahora mismo conocemos. Y el quinto reto sería la nueva diana de los ciberataques. Bueno, en este contexto, la industria manufacturera en 2020 y la energía han sido dos de los sectores más atacados después del sector de la financiación, digamos, el sector bancario. Es cierto también que, por lo que me contaban, el sector bancario, como cada vez está invirtiendo más en ciberseguridad, cada vez digamos, los malos están derivándose, digamos, hacia otro tipo de empresas y las industrias son, digamos, su target, sobre todo por las vulnerabilidades que presentan los sistemas de control industriales. Sabéis que en la industria al final se están integrando multitud de elementos y de sensores y esto de alguna manera hace más vulnerables a las industrias. Un poco aquí el mensaje es que se requiere más inversión en ciberseguridad. Vale. Vamos a ir rápidamente ya a las oportunidades.
esta es la parte más positiva, digamos, cómo podemos aprovechar las tecnologías para aumentar la competitividad en las empresas industriales. Bueno, lo primero es todo conectado, ¿no? Conectados a la industria, la integración de toda la información, de todo el proceso productivo, tanto a nivel de sensores, o sea, hoy en día sabéis que con Internet of Things pues casi todo está conectado a Internet, la portabilidad, cómo también la información sube al cloud computing, es otra de las tendencias, de manera que al final eso permite tener la información de la empresa en tiempo real y desde cualquier ubicación. Un par de ejemplos, el proyecto F4AST que promueve Navantia junto con tres tecnológicas, IMEN, Electro, Reima, INTAF. El objetivo es conseguir un astillero 4.0. Bueno, aquí sí que es cierto que me cuesta encontrar ejemplos, digamos, para pequeñas empresas. Es siempre casi todo lo que aparece son ejemplos de empresas potentes, de empresas grandes. Este, por ejemplo, es un proyecto de 10 millones de euros, donde, bueno, al final se combinan, digamos, todas estas tecnologías para conseguir que el astillero sea más eficiente. Y bueno, sí que aparece luego otro proyecto que es valenciano, de Data Run by IT. El IT es el Instituto Tecnológico de Informática, que está en Valencia y que bueno, tiene un centro demostrador multisectorial que se puede visitar aquí en Valencia, donde sobre todo lo que controlan es, digamos, el proceso de producción, con los datos, la analítica y poder ver de primera mano, digamos, cómo los datos se manejan en un proceso productivo. La oportunidad 2 sería cómo la realidad aumentada crea nuevos entornos. Bueno, la realidad aumentada, sabéis que es un poco la combinación entre la realidad y elementos, digamos, virtuales que se incorporan en la realidad, digamos. Esto tiene diferentes aplicaciones, sobre todo, pues, bueno, con visores, con cámaras, etcétera. Lo que hace, sobre todo, pues, es poder detectar información de máquinas, el estado de las máquinas, posibles problemas que tengan las máquinas, anticiparse a ellos, incluso intervenciones directamente de los operarios sobre máquinas que a lo mejor no son tan expertos, pero les sale información, digamos, en un formato de holograma, de manera que el técnico puede ver en tiempo real la máquina cómo está. Esto aquí os pongo un par de ejemplos también. Bueno, lo típico, ¿no? SEAT a nivel de ingeniería, de diseño de productos, pues aplican más la realidad virtual, no tanto la aumentada. Lo que hacen es los ingenieros van pudiendo ver diferentes modelos de vehículos con diferentes formatos, diferentes colores, diferentes materiales, etcétera, y aceleran, digamos, muchísimo lo que es el proceso de diseño de vehículos. Y luego un ejemplo valenciano, Innoarea. Innoarea es una empresa valenciana de tecnología de realidad virtual aumentada y tienen un servicio que se llama InnoAssist, que permite que, bueno, yo lo he visto en directo, estás delante, por ejemplo, de un ascensor y entonces visualizas la información técnica del ascensor y de manera que puedes interaccionar con él, pues por así tienes una avería, etcétera, e incluso si no eres un experto, alguien remotamente te puede estar ayudando a resolverlo. Vale, ¿cómo voy de tiempo, Celia? Bueno, pues nada, oportunidad 3, rápidamente. Bueno, un poco la convergencia entre el IT y las operaciones. Bueno, estos hasta ahora siempre, digamos, han sido mundos separados. La informática tradicional de las empresas, el ERP, el CRM, y las operaciones han sido mundos aparte. Un poco aquí el reto sería integrarlos todos y tener analítica con el Big Data. Como vamos mal de tiempo, me paso los ejemplos. Tenía un par de ejemplos y me voy al reto 4. Ya me faltan pocos. La robotización. La robotización y la automatización ya llevan muchos años en el mundo, digamos. En esta década se habla de una posible explosión. Actualmente en España hay unos 35.200 robots ya operativos. Y bueno, yo que os voy a contar, ¿no? Pues cada vez más seguros, cada vez más potentes, etcétera, ¿no? Aquí sí que hay ejemplos chulos de diferentes formatos, digamos, de robots que pueden automatizar estos procesos, pero bueno, por cuestiones de tiempo esto os lo pasaremos también para que podáis acceder a estos ejemplos que tenía aquí. Y el quinta oportunidad, la fabricación aditiva abarata materiales y costes en productos complejos. Bueno, esto también, sabéis que la impresión 3D tiene múltiples usos. En el ámbito de la industria, básicamente se están utilizando para
mejorar, digamos, los procesos de diseño con prototipos. Se abarata mucho porque los prototipos en la industria suelen ser con moldes y caros, entonces con la impresión 3D se abarata mucho. Y luego, bueno, también en lo que son pedidos, digamos, reducidos, tiradas cortas, también es de bastante aplicación. Bueno, aquí teníamos un par de ejemplos, uno que me gustaba, que era el de la fabricación de respiradores en el COVID a partir de marzo del año pasado, y fabricaban unos 100 respiradores al día. Y bueno, ya el último, los exoesqueletos. Este es también algo de tendencia. Se está utilizando mucho para ayudar al ser humano, a los operadores, sobre todo a reducir el esfuerzo físico y bueno, evitar lesiones. Aquí había un par de ejemplos que me han llamado la atención. Uno de Iveco que bueno, proporciona, digamos, un exoesqueleto para que el operario pueda estar sentado de una manera cómoda operando, digamos, contra los coches. Y luego otro ejemplo típico de los aeropuertos o de otros lugares donde con un exoesqueleto tiene unos motores que son capaces de los usuarios levantar hasta 28 kilos de una manera bastante rápida. Bueno, aquí acabo las conclusiones. Bueno, simplemente deciros que la industria vive un momento apasionante de máxima integración y de máxima automatización, y que creemos que es una oportunidad única para aprovechar en este contexto, y se requiere, digamos, que la industria crezca en España para que no solo seamos un país de servicios. Pues nada más. Gracias.